minutos de las 6 de la tarde hasta las 7 nos encontramos en vivo. Nos encanta este momento, sí, justamente ahora. O'Clock, 6:30, momento del íntimo, mirá. Él es actor y dramaturgo, habla 7 idiomas, vive entre Italia y el mundo. Se define como un hombre que no se relaja ni se distiende nunca. Es un gran referente de las plataformas que popularizaron varias de las 50 películas que rodó. A la hora de actuar, no hace casting por ser un actor que escribe historias que quiere actuar. Y regresó a la Argentina para acompañar a Diego Capusotto en la obra Tirria, una apuesta singular y con lenguaje propio, claro, que combina la historia y el absurdo. Bienvenido, Rafael Spregelburg. Mirá que viene el plano, quería ver el plano. Gracias. Planazo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Con ese bigote que hoy estamos despidiéndolo, después lo decimos. Estamos despidiendo, sí, es el último día. Gracias por estar acá. Gracias. Escuchame una cosa, ¿te gustan las notas o qué onda? ¿Te gustan las entrevistas? Esta, por ejemplo, sí. ¿Te gustan las entrevistas? Porque hay un sillón. Porque hay otras que no. Que hay un no. sillón, me tratan bien. bien. Es más cómodo, todo, hay un teléfono, hay agua. No es de mentira, esa no puedes tomar nada. Esta es la que tiene, es un tiene claro. veneno. Escúchame, hoy que es martes, el jueves nos vamos para el Metropolitan ya. ¿Este jueves? El jueves nos vamos para el Claro, Metropolitan. con Tirria. Jueves, viernes, sábado, sí. Por lo menos por noviembre es así. Después Me llamó la atención esto de este homenaje a los teléfonos blancos. ¿De qué se trata? Claro, está todo, mira, no conseguimos blanco, disculpa. No consiguieron blanco, pero está... es para vos ese. Es muy vintage. ¿De qué se trata? ¿Con qué me encuentro? Vamos a ir el jueves con los chicos. ¿Con qué me voy a encontrar? Bueno, Tirria es una obra muy escrita a la medida de Diego Capusotto, donde él hace el mayordomo de una familia en los años 30, años 40, en una Argentina preperonista, una clase alta muy venida menos, esta familia que está en la ruina y finge que está de vacaciones en Europa para que los vecinos no se enteren, se guardan en unos baúles y pasan todo el verano encerrados en los baúles, mientras el pobre mayordomo tiene que hacer todo para ellos, ¿no? Este es un poco el argumento y el disparate de la obra. La política debe estar fantástica. Además, sí. Bueno, los autores Nancy Giampaolo, Lucas Nine. Lucas es historietista, es decir que la obra está escrita como si fuéramos personajes de un plumín, así que tiene todo tipo de desenfreno. ¿Disfrutás mientras la haces, disfrutás la previa? A mí me gusta mucho la previa de camarines, no sé, vos vas directo con el tiempo justo, no sé, ¿cómo es tu previa del teatro? ¿Cómo lo disfrutás? Yo no tengo rutinas, así que a veces llego con el tiempo justo, a veces llego de otra función, a veces llego preocupado y a veces llego de Seiza, así que hago lo que puedo, pero me concentro mucho, soy muy estructurado a la hora de hacer lo que tengo que hacer, pero... es un equipo extraordinario. Además se dio una situación para mí muy adorable, que es que trabaja Eva, la hija de Capusotto, y también Galo Politi, el hijo de Andrea. Así que son como una familia, digo son porque yo soy el único que no tengo a mi hijo ahí adentro, una familia disfuncional. Me encanta la idea, ¿no? Porque además no solamente es trabajar con nuevas generaciones, es tener la posibilidad de hacerlo con tus hijos y además que funcione, porque también podría ser... No. Pero en este caso, quiero decir, son padres muy orgullosos de cómo han ido transitando los chicos su incursión al teatro. ¿Cómo los ves? No, es esto que decís vos, es fantástico poder, cuando nos ponemos a charlar en los camarines, claro, no compartimos prácticamente ninguna referencia, no hemos leído los mismos libros, no hemos visto las mismas películas, nos tienen que enseñar a usar el teléfono, sí, bueno, lo mismo me pasa a mí con mi hijo, fuera del ¿Tiene tu hijo? No, mi hijo mayor tiene 13, mi hija tiene 9, así que son ellos quienes nos enseñan cómo sobrevivir a este mundo nuevo. ¿Van a verte? ¿Van a camarines? ¿O ya no van? ¿Fueron clásicos? No, a esta no vinieron, a lo mejor vienen a verme toda la función, pero a esta no vinieron. En algunos casos, por ejemplo, cuando trabajaba en el Cervantes, que es un teatro con, laberintos y todo, sí, venían, además la obra duraba 4 horas, con lo cual tenían tiempo para pasear por las distinciones, conocen el Cervantes de memoria. Rafael, ¿qué te pasa con esto que cuando te presenté esto de los castings? ¿Cuándo fue tu primer casting? ¿Y qué fue? ¿Te acordás?
¿Publicidad? ¿Fue cine? No, publicidad no he hecho. No, fue cine. Sí, me acuerdo perfectamente porque me dijeron que no volviera nunca más. No, yo era muy joven. Yo empecé muy joven. Era, si no me equivoco, por ahí lo mando al frente y hago mal. Era una película de Martín Rechtman, Rapado. Sí. Y yo era estudiante de teatro, pedían actores, yo fui y me decían, ¿pero podés hacerlo más como un actor? Me decían, no, digo, esto es lo que yo hago. No, siempre me va pésimo en los castings, no hago más castings. Me llaman igual, pero yo los castings no los hago. Ahora tuve que hacer uno para esta serie que empieza ahora, pero porque era en alemán. Y me dijeron, necesitamos presentarle a la plataforma tu nivel de alemán. Bueno, si quieren les traigo el título, porque si me hacen actuar, nunca sabés en el casting qué quieren ver de vos. Totalmente. Uno le mira los ojos al camarógrafo, porque es el que tiene la clave, pero te confundís. No, pero a veces ni siquiera está la persona que va a decidir sobre vos. Obvio. Entonces estás tratando de complacer a no sabemos bien quién. Y no se puede, digo, es un trabajo, admiro muchísimo a quienes lo saben hacer. Yo no lo sé hacer y además mientras lo estoy haciendo me doy cuenta que por ahí no me interesa tanto, que digo, pero si ellos no están seguros de si me quieren, yo tampoco estoy seguro de si quiero estar acá. Pero es lo más lógico, lo que pasa que, bueno, tendemos a pensar que el trabajo es sagrado y que hay que hacerlo igual. No hay que hacerlo igual, hay que generar los vínculos humanos más lógicos. Y el del casting no es un vínculo lógico, es rarísimo. También es cierto que, bueno, ¿cómo hacen los que no son conocidos para darse a conocer si no es a través de casting? Sí. Yo lo que quiero decir es que yo me he hecho conocido, pero que en los castings, si hago casting no me llaman. Y cuando no hago casting, sí. Entonces he preferido no hacer casting. ¿Cómo lo ves como director vos, Diego, esta situación? Ayúdanos. Bueno, Rafael, ella decía, un referente de las plataformas, ha sido un referente desde los 90 para todos los que alguna vez pasamos por el mundo del teatro. Desde ahí recuerdo todas tus obras, digo, a Casuso, La Estupidez, La Paranoia, bueno, yo soy santafesino y del Argentino de Teatro para acá y todo lo que ha pasado ahí. Digo, en tus obras ha convivido siempre de una manera maravillosa el humor y el horror también, digamos, creo, esa relación, la ves hoy en el que era muy irruptiva para esos momentos, digamos, ver tu teatro y La Estupidez, recuerdo 3 horas 75, no sé, bueno, sí, del Teatro del Pueblo, yo venía de Santa Fe en ese momento y era como estudiábamos teatro allá y era venir a ver las obras de Rafael, o de Dolte en ese momento, de Tantaniano, o de todo ese grupo de gente que ha hecho una movida importante cultural en esa década. Digo, ¿ves hoy en el teatro esa relación? ¿La ves? ¿Cómo la pensás? ¿Hay algo que aparezca en ese lugar y que sea irruptivo hoy? Bueno, debo decir, yo creo que sí, a ver, me está pegando el viejazo mientras pasás mi biografía, estoy diciendo, tampoco es verdad que nosotros empezamos en los 90, pero diría que el grueso de mis obras son más de esta parte, ¿no? Del 2000 en adelante, pero debo decir en mi defensa y respecto a lo que me estás preguntando, que era más fácil ser disruptivo en los 90, no estaba todo... Una serie de cosas que no estaban instaladas podían ocurrir solo en teatro. Luego la televisión, sobre todo, fue muy hábil en capitalizar la singularidad del teatro independiente y llevarla a las series, a la televisión. Y ahora las generaciones nuevas lo tienen mucho más difícil, esto de ser disruptivos. Digo, ¿a qué se tienen que oponer, no? En nuestra época el teatro venía de ser serio y solemne, por la historia seria y solemne que tiene este país. Nosotros somos los que se formaron con maestros que vivieron la dictadura a pleno. Yo era joven, pero también pasé la guerra de Malvinas, digamos, tenía 12 años en ese momento, entonces... cuando llegó la democracia, el teatro empezó a liberarse de un montón de cosas que antes eran metaforizadas, ¿no? Entonces se hablaba en metáforas de aquello que se suponía traumático, intenso. Nosotros pudimos desprendernos de la metáfora e incluso a veces, en vez de presentar la metáfora, presentar la cosa sobre la escena. Entonces este teatro a veces generaba mucho humor o era completamente irreverente. El mío lo sigue siendo y otros no. Creo que algunas personas se han acomodado mucho más a las modas, a lo que los lenguajes imponen. En este momento yo creo que hay un desembarco de muchas maneras fáciles de hacer teatro. No digo estén mal, pero digo...
se entiende. ¿Efectos querés decir y trucos y pantallas? Modos de producción, incluso microteatro, que se impuso como un plan prácticamente gastronómico de ofrecerle a la gente teatro, pero chiquito, para que no se empache. ¿Participaste de casualidad? No, yo ni en pedo. O sea, es algo que me parece ajeno totalmente a mi lenguaje. ¿Por qué? A ver. Porque busco ir en profundidad. Ok, a ver. Sí. ¿Te gusta que te...? No, esto que estás diciendo, ¿cómo es? Que vaya en profundidad. No me identifico para nada con la idea de la píldora teatral. No, de la misma manera que no resisto TikTok. Y cuando actúas ahora, digamos, de hecho, Tirria para el teatro comercial, para el formato de teatro comercial, desde su puesta y todo lo que sucede, es bastante irruptivo también, digamos, para lo que es el teatro comercial, que yo estoy harto de los livings en el teatro, estoy como todo es un living. A nosotros nos hubiera encantado poner un living, pero vendimos los muebles, así que tuvimos que dejar los baúles. Y hay sí, es disruptivo. Ahora, claro. De hecho, están las obras de Javier Dolte también, lo que está haciendo Pablo, que no me acuerdo cómo se llama, que también no tiene una apuesta tradicional, digamos. Me parece súper interesante que eso empiece a suceder y a dialogar con el teatro más empresarial, en donde, digamos, hay un nuevo espectador que se empieza a formar también, que viene desde otro lugar. Eso, vos para actuar, ¿también lo ves mucho, lo elegís o...? Digo, más allá de tus obras. Bueno, sí, por supuesto. A ver, sucede que yo solo actúo en teatro en mis obras. Esta es la primera o segunda vez que hago una obra que no sea mía. Sí. Tenía todas las garantías del caso porque el texto me gusta mucho, porque está Diego, porque el director Carlos Branca es amigo mío, vive en Bolonia, en Italia, y nos conocemos hace mucho y hemos trabajado juntos y me parecía que yo lo podía hacer y lo podía hacer bien. Pero coincido con vos, la obra es disruptiva para la calle Corrientes. Es una obra donde se hacen chistes sobre Tamburini o... Ojalá la gente los case, pero si no, nosotros ahí estamos haciendo... Ojalá la gente lo disfrute también. Dignamente lo que hay que hacer, ¿no? Y creo que sí ha cambiado, también se ha ampliado un poquitito el margen de qué es comercial, ¿no? Insisto, sobre todo porque el teatro comercial ha ido a brevar en los grandes éxitos del teatro independiente. Esto se ve en las salas que en los horarios alternativos habilitan esos horarios para espectáculos independientes. ¿Cómo era el entorno familiar cuando eras chico? ¿Cómo era el papá, mamá? ¿Cómo estaba conformado la familia? ¿Y qué pasaba en esa casa? No sé, imagino que lo que en cualquier casa. Yo soy hijo de padres separados. Mis padres se separaron cuando yo era muy chico, tendría 5 o 6 años, así que vivía un poco de casa en casa, entre la casa. ¿Qué pasaba en casa? No pasaba en tu casa. Sí, medio itinerante. ¿Y les gustaba que seas actor? ¿Había actor en la familia? ¿Abuelo, papá, mamá? ¿Nadie artista? No, soy el primero. ¿Y cómo les cayó? Y espero que el último. Espero que mis hijos no quieran seguir que sean abogados, ingenieros. Digo medio en broma. No, es una carrera difícil, es una elección. Yo nunca hice la elección conscientemente, así que poco podía importarme lo que dijeran mis padres porque yo estaba haciendo otras cosas. Quiero decir, en un momento me di cuenta que mi hobby, que era el teatro, empezaba a darme de comer y empezaba a ocupar todo mi tiempo y gané mi primer premio como dramaturgo a los 19 años, con una obra escrita a los 19, mi maestro Cartoon, que es un maestro, me decía, bueno, ahora te tenés que hacer cargo de esto. Nunca fue una elección decir, me voy a dedicar a esto toda la vida porque es mi pasión, es mi vocación. No, yo empecé a hacer teatro porque terminé el secundario muy cansado y no quería estudiar nada. ¿Iba a ser físico? Bueno, el plan era dedicarme a la matemática, a la física. No. Además de ser actor, hablas 7 idiomas. Sí, pero porque tuve que trabajar afuera y tuve que... Tampoco son 7, eso es un mito que habría que en algún momento desvincular de mí. ¿Habla portugués? No, es el único que no hablo. ¿Speak English? Ese sí. No, hablo inglés, alemán y castellano razonablemente, un poco de francés, un poco de italiano, un poco de catalán. Alemán. Y estoy aprendiendo alemán, sí, y estoy aprendiendo... Siempre estudio ruso y noruego, pero porque estoy trabajando en Noruega. Pero no los hablo, no. Pero me encanta lo estás diciendo como sí, fui al shopping y me compré una remera. No, bueno, pero las 2 primeras páginas de los libros de gramática a mí me fascinan. Cada vez que viajo a un lugar me compro ¿En Noruega dijiste? Sí, ahora acabo de llegar de ¿Qué estás haciendo en Noruega? Doy clases en un conservatorio. Wow. ¿Por qué en Noruega? Lo necesitan los noruegos.
No, no necesitan nada. Los noruegos creo que no necesitan nada. No, sí, di unos talleres de dramaturgia. Yo estrenaron una obra mía en Trondheim, que es al norte, bien lejos, y me invitaron a verla, y aprovechando ese viaje, la Cancillería Argentina, que es muy activa en Noruega, afortunadamente, tienen un gran embajador, me propuso unas reuniones de trabajo en Oslo. Y una de esas reuniones fue con el Conservatorio de Oslo. Ellos estaban muy interesados en tener una mirada de dramaturgia internacional, y me propusieron hacer un taller que es el que vengo de hacer ahora. Y Rafa, yo te conocí la verdad por el cine. Yo soy un fan del cine total y te conocí a los 13 años haciendo zapping por la tele. Me encontré el hombre de enfrente. El hombre de al lado. El hombre de al lado de Connie Duprat, perdón, de enfrente. Siempre le dije mal el nombre, pero no importa. En ese momento de tu carrera, en 2009, 2015, en ese periodo, había salido de Música en Espera, me acuerdo, Historias Extraordinarias, películas que en sí llegaron a una audiencia popular, sí, pero también encontraron su casa en el cine más de culto, en el cine un poco más indie. ¿Vos te sentís un poco más cómodo cuando tenés un guión que te puede hacer quizás sangrar, llorar, lo que sea, a cuando tenés un guión que decís, ¿esto vende? ¿O cuál es tu percepción al hacer una película? ¿O es solamente lo que venga? Mira, si yo supiera qué guiones venden, estaría trabajando de productor y no de actor. No, la verdad es que yo siempre le pongo el alma a todo lo que me ponen adelante. Nunca me eché atrás, y ojalá todas las películas que hice hubieran tenido el impacto que tuvo El hombre al lado, pero reconozcamos que es una película única, es una en un millón, ¿no? Es un artificio de diseño fabuloso, ya desde la dupla con Daniel Araoz, y la idea, eso se iba a filmar en cualquier lado hasta que se decidió filmar en la Casa Curuchet, que es Patrimonio de la Humanidad. Es decir, todo allí empezó a sumar. Lo cual, la película no fue popular. Por eso, fue más de culto. Las audiencias la encontraron Ganó un premio en Sundance y estuvo siempre presente porque es un peliculón, pero en el momento hizo muy mala taquilla, igual que tantas otras que hice. Pero luego permaneció. Las generaciones siguientes la descubrieron, la volvieron a conocer, y para mí es una película fantástica, pero creo lo mismo de muchas otras películas que hice, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué algunas... A mí me gustan mucho las comedias, por ejemplo, que son películas que no ganan premios, que no van a festivales, y sin embargo... Corazón, muy cursi lo que decís, pero ganan un poco corazones. Las comedias, en mi opinión, como que terminan tragándose a la audiencia más que un drama, quizá de alguna manera. ¿Vos te sentís cómodo por el estilo de comedia o simplemente te sentís más cómodo porque es más divertido de hacer? Mira, filmar comedia es mucho más difícil que hacer drama, porque tenés que tener en cuenta cosas muy técnicas como el ritmo, por ejemplo. Casi siempre en las comedias las cámaras cortan más, hay muy poco plano secuencia, que es lo que más se parece a la naturaleza del actor. Se parece más al teatro, el plano secuencia, ¿no? Cuando no hay... Entonces, hacer comedia bien es más difícil. Y como a mí se me da bastante bien, me siento muy orgulloso de poder resolver problemas que en el drama no se te dan. Ahora, claro, naturalmente, si yo pudiera elegir, elegiría las mejores películas que me llegaran, pero no me llegan todas, me llegan las que me llegan, y la verdad es que cuando las hago no pienso en otra cosa, me encanta. Ahora, a la hora de escribir, por ejemplo, te veíamos ahí en una foto con la máquina de escribir en el brazo. Siempre se habla de este momento donde el escritor o el guionista se enfrenta al papel en blanco. ¿Está en ese mito o va uno ya con la idea en la cabeza y empieza a trabajarla? Bueno, yo soy un escritor no de escritorio, entonces no sé poco de la página en blanco. En general me sumo a un proyecto con un elenco armado, soy un escritor a pie de escenario, mi dramaturgia tiene mucho que ver con eso, con mi experiencia más como actor, ¿no? Entonces a lo mejor creo una situación en improvisación con los actores, luego voy a casa y la escribo. No me encuentro tan frecuentemente frente a la pantalla, porque ya no es la página, la pantalla en blanco. La del actor, digamos. Sí, yo soy actor y me dediqué a escribir, en principio, para poder resolver los problemas que tenía como actor. Yo me daba cuenta en mis talleres de actuación que yo era pésimo actuando, pero que cuando llegaba a mi casa y me podía armar la escena, podía llegar a sorprender a alguno, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor lo mío es más la dramaturgia, y es posible que una cosa le haya enseñado a la otra también. Rafael, es momento de usar el teléfono, ha llegado el momento.
¿Tengo que atender? ¿O tengo que llamar? Cuando suene, antes que nada, te voy a mostrar a 3 personajes muy queridos por vos, por supuesto. Y quiero que me contamos a la gente de izquierda a derecha, para que los ubiquen. Ahí está, Mauricio Cartoon, claro que sí, Ricardo Bartis y Harold Pinter. ¿Con cuál arrancamos? Si lo llamás por teléfono, ¿qué le decís? ¿A quién? Algo cortito, a los 3, pero ¿con cuál arrancás? Arranquemos con Pinter, que está muerto y que es más Pinter, urgente. lo llamamos, exactamente, está, te atiende. ¿Y qué le decís? Que me disculpe, hice lo que pude, yo lo traduje, diría que la internacionalización de mi teatro se debe en parte a mi trabajo como traductor de grandes autores, Sarah Kane, Mark Ravenhill, Pinter es uno de ellos, y que traduciendo buenos autores se aprende mucho a escribir. Para mí Pinter era un personaje de un libro de inglés cuando yo estudiaba inglés, que en los libros de la cultural inglesa había una lección en la que el público iba a una obra de Pinter, yo no sabía quién era adolescente, y después lo conocí, nos conocimos en Barcelona, yo había hecho una obra de él, una obra para la que él no me quería dar los derechos, porque obviamente cortamos textos, pusimos el principio al final, mezclábamos 2 obras, Traición y Viejos Tiempos, que es algo que él no permite hacer jamás. Entonces le mandamos con las coautoras, que eran Gabriela Iskovich, Luis Machín, Julia Catalá, el elenco con el que hacíamos la obra. Le mandé un mail explicándole por qué para nosotros la distancia a Pinter era la misma que tenemos con Shakespeare, es un clásico, entonces no entendíamos por qué no podíamos tomarlo, que nada de lo que nosotros hiciéramos podía afectar la grandeza de su nombre y de su obra, y me dijo, bueno, háganla, y después vino a verla a Barcelona, y me consta que, le gustó, o eso dijo, pero me consta que fue la única vez que permitió semejante atrocidad, así que estoy agradecido. Bueno, ¿cómo le fue? Claro. A nosotros muy bien, no sé a él cómo le estará yendo ahora en ese lugar en el que importante es que pediste las disculpas, que eso es lo importante. Vamos con lo siguiente. ¿Con cuál seguimos? ¿Con Cartoon o con Bartis? Con el que quieran, con Cartoon, que está tan sonriente siempre. ¿Qué le decimos a Cartoon? Bueno, gracias maestro, ¿no? Yo todo lo que soy se lo debo seguramente a Mauricio Cartoon. Él supo ver en mí, no sé, una semilla de algo, jamás dejó de confiar. Yo era muy joven, insisto, tenía 18 años, 19 años cuando empecé con él. Esta primera obra con la que gané un premio, el Premio Nacional, fue una obra escrita en el taller de Cartoon. Recuerdo que ya todos se habían ido a su casa, era enero, y yo seguía haciendo porque él no se iba de vacaciones y yo tampoco, y me decía, bueno, vas a tener que terminar esta obra y vas a tener que mandarla a algún concurso. No, Mauricio es un gran escritor, pero sobre todo un gran maestro en el sentido más profundo de la palabra. Él es algo que yo, que también doy clases, jamás he podido hacer, que es poder encontrar en cada alumno, en cada discípulo, algo que él no haría, tal vez, pero que para esta persona es el traje que mejor le queda, ¿no? Escúchame, suena el teléfono. Tenemos a Ricardo. ¿Qué le decimos a Bartis? Ricardo Bartis, también maestro de actuación. A Ricardo Bartis le debo mi formación también como director, aunque él no lo reconozca o no lo sepa. En el estudio de Bartis se trabajaba muchísimo sobre los lenguajes de actuación en los años 90. Era, en ese momento, el panorama teatral estaba prácticamente en guerra. Hacer una obra era en contra de los lenguajes de otras obras, sobre todo en contra de los lenguajes del realismo costumbrista. Y en el estudio de Bartis se hacían cosas. Yo le tenía más miedo a ir a mostrar mis trabajos en el estudio que sacar la obra y llevármela al Paracultural o llevármela a un teatro en Barcelona, ¿no? Y ese miedo sigue en mí cada vez que me siento tomando decisiones, pienso, vamos a suponer que lo estoy mostrando en lo de Bartis, y eso es prácticamente lo peor que me podría pasar, y de ahí en más todo es para bien. Es un gran fomentador de poéticas, ¿no? Te obliga a pensar tu trabajo como lo piensa un poeta. ¿Qué personaje le harías a no sé. A Rafael. Lo escucho y no puedo, como me muevo, me emociono. Soy muy flexible, contratame. Venite a sex. Para la comedia al final, ¿viste? No, yo le quiero hacer solo Dale, última. esto. Sí. ¿Qué te emociona? ¿Sos difícil como espectador?
¿Qué te emociona de ver? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te atraviesa? Como todo esto que tenés y que haces y con estos maestros. No soy difícil como espectador. Lo que pasa es que soy muy técnico, evidentemente. Cuando veo una obra estoy viendo cómo está hecha. No soy inocente, ¿no? Ya he perdido... Soy mejor espectador de cine, seguramente, porque me dejo más llevar por otros estímulos que no son. Pero a mí lo que más me conmueve el teatro es el factor, el tiempo, ¿no? El uso del tiempo, qué es lo que el tiempo hace en nosotros, cómo lo trabajan los directores, un actor que acelera un texto para después dejarlo caer. Las operaciones con el tiempo me resultan más conmovedoras que los temas, o me parece que parte de la dinámica del teatro, su presencialidad hace que los buenos actores sean aquellos que mejor caminan sobre la cuerda floja del tiempo, ¿no? Y yo me dejo conmover cuando veo esas creaciones. Rafael, invitamos a la gente a ver Tirrias, ¿puede ser? Invitamos a la gente a ver Tirria, por supuesto. Tirria está en el Metropolitan los jueves, viernes y sábados. Los horarios necesitan una regleta para aprenderlos, pero es 15 minutos más tarde cada día. Los jueves a las 9:30, los viernes 9:45 y los sábados a las 10. Y si no, vengan a las 9:30 y van a estar bien. Ya está. Es lo que hago yo. Yo a veces me dicen, llegaste temprano, a veces me dicen, llegaste tarde. Claro. Es que yo digo, bueno, llegué cuando pude. Aplausos, Rafael Spreckelburg. Un placer tenerte. Igualmente. Acá que cerramos con vos. Diego, ¿invitamos a la gente al teatro también o qué hacemos? Invitamos porque La Boda Judía sigue en éxito total, agotado ya hasta diciembre, pero vamos a Mar del Plata. Exacto. Y en La Plata, en la Comedia Oficial de La Plata, Bye Bye, este fin de semana. Qué bueno. Sábado y domingo y seguimos hasta fines de noviembre. Ahí está, perfecto. Gracias por haber estado, un placer. Sergio, nos vemos mañana como todos los días. Luca y Lola también. Será hasta mañana como todos los días en Cómo Estamos Hoy. Un placer acompañarlos. Hasta mañana miércoles a las 5 acá en el canal de la ciudad. Chao.